Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Oigan, los invito a que me acompañen a leer un texto de la universidad, porque si no leo en voz alta, se me van las ideas. Pero bueno, el narrador de Walter Benjamin. El narrador, por muy familiar que nos parezca el nombre, no se nos presenta en toda su incidencia viva. Es algo que de entrada está alejado de nosotros y que continúa a alejarse aún más. Presentar a un Lescaut como narrador no significa acercarlo a nosotros, más bien aplica acrecentar la distancia respecto a él, considerando desde cierta lejanía. Riman los rasgos gruesos y simples que conforman al narrador. Mejor dicho, estos rasgos se hacen aparentes en él. En la misma manera en que una roca, la figura de una cabeza humana o un cuerpo de animal se revelarían a un espectador a condición de estar a una distancia correcta y encontrar el ángulo visual adecuado, dicha distancia y ángulo visual están prescritos por una experiencia a la que casi cotidianamente tenemos posibilidades de acceder. Es la misma experiencia que nos dice que el arte de una narración está tocando a su fin. Cada vez más raro encontrar a alguien capaz de narrar algo con probidad. Con creciente frecuencia se asiste al embarazo extendiéndose por la tertulia cuando se deja oír el deseo de escuchar una historia. Diríase que una facultad que nos pareciera inalienable, la más segura entre las seguras, nos está siendo retirada. La facultad de intercambiar experiencias. Una causa de este fenómeno es inmediatamente aparente. La cotización de la experiencia ha caído y parece seguir cayendo libremente al vacío. Basta echar una mirada a un periódico para corroborar que ha alcanzado una nueva baja, que tanto la imagen del mundo exterior como la del ético sufrieron de la noche a la mañana, transformaciones que jamás se hubieran considerado posibles. Con la guerra mundial comenzó a hacerse evidente un proceso que aún no se ha detenido. ¿No se notó acaso que la gente volvía enmudecida del campo de batalla? En lugar de retornar más ricos en experiencias comunicables, volvían empobrecidos. Todo aquello que 10 años más tarde se vertió en una marea de libros de guerra, nada tenía que ver con experiencias que se transmiten de boca en boca. Y eso no era sorprendente, pues jamás las experiencias resultantes de la refutación de mentiras fundamentales significaron un castigo tan severo como el infligido a la estratégica por la guerra de trincheras, a la economía por la inflación, a la corporal por la batalla material, a la ética por los detentadores del poder. Una generación que todavía había ido a la escuela en tranvía tirado por caballos se encontró súbitamente a la intemperie, en un paisaje en que nada había quedado incambiado a excepción de las nubes. Entre ellas, rodeado por un campo de fuerza de corrientes devastadoras y explosiones, se encontraba el minúsculo y quebradizo cuerpo humano. ¡Qué fuerte! 2. La experiencia que se transmite de boca en boca es la fuente de la que se han servido todos los narradores, y los grandes de entre los que registraron historias por escrito son aquellos que menos se apartan de sus textos. Del contar de los numerosos narradores anónimos, por lo pronto estos últimos conforman dos grupos múltiplemente compenetrados. Es así que la figura de narrador adquiere su plena corporeidad solo en aquel que encarne a ambas. Cuando alguien es que está entrecomillado, realiza un viaje, puede contar algo. Reza el dicho popular, imaginando al narrador como alguien que viene de lejos, pero no con menos placer se escucha al que honestamente se ganó su sustento sin abandonar la tierra de origen y conoce sus tradiciones e historias. Si queremos que estos grupos se nos hagan presentes a través de sus representantes arcaicos, diríase que
uno está encarnado por el marino mercante y el otro por el campesino sedentario. De hecho, ambos estilos de vida han, en cierta medida, generado respectivas estirpes de narradores. Cada una de estas estirpes salvaguarda hasta bien entrados los siglos algunos de sus características distintivas, así que entre los más recientes narradores alemanes, los Hebel o Gotthelf proceden del primer grupo y los Sealsfield y Herstadter del segundo, pero ya se dijo, estas estirpes solo constituyen tipos fundamentales. La extensión real del dominio de la narración en toda su amplitud histórica no es concebible sin reconocer la íntima compenetración de ambos tipos arcaicos. La Edad Media, muy particularmente, instauró una compenetración en la constitución corporativa y artesanal. El maestro sedentario y los aprendices migrantes trabajan juntos en el mismo taller y todo maestro había sido trabajador migrantes antes de establecerse en su lugar de origen o lejos de allí. Para el campesino o marino convertido en maestro patriarcal de la narración, tal corporación había servido de escuela superior. En ella se aunaba la noticia de la lejanía, tal como la refería el que mucho ha viajado de retorno a casa, con la noticia del pasado que prefiere confiarse al sedentario. 3. Lescott está tan a gusto en la lejanía del espacio como en la del tiempo. Pertenecía a la Iglesia ortodoxa griega, mostrando además un sincero interés religioso. No por ello fue menos sincero opositor de la burocracia eclesiástica, y dado que no se lleva mejor con la burocracia temporal, las funciones oficiales que llegó a desempeñar no fueron duraderas. En lo que respecta a su producción, el empleo que probablemente le resultó más fructífero fue el de representante ruso de una empresa inglesa que ocupó durante mucho tiempo. Por encargo de esa empresa viajó mucho por Rusia, y esos viajes estimularon tanto su sagacidad en asuntos del mundo como el conocimiento del estado de cosas rusas. Es así que tuvo ocasión de familiarizarse con el sectarismo del país, cosa que dejó huella en sus relatos. Lescott encontró en las leyendas rusas aliados en su lucha contra la burocracia ortodoxa. De su cosecha puede señalarse una serie de narraciones legendarias cuyo centro está representado por el justo, rara vez por el asceta, la mayoría de las veces por un hombre sencillo y hacendoso que llega a asemejarse a un santo de la manera más natural. Es que la exaltación mística no es lo suyo. Así como a veces Lescott se dejaba llevar con placer por lo maravilloso, prefería aunar una firme naturalidad con su religiosidad. Su modelo es el hombre que se siente a gusto en la tierra, sin entregarse excesivamente a ella. Actualizó una actitud similar en el ámbito profano, que se corresponde bien con el hecho de haber comenzado a escribir tarde, a los 29 años. Uy, no, bueno. Eso fue después de sus viajes comerciales. Su primer trabajo impreso se titula ¿Por qué son caros los libros en Kiev? Una serie adicional de escritos sobre la clase obrera, sobre el alcoholismo, sobre médicos policiales, sobre comerciantes desempleados, son los precursores de sus narraciones. 4. Un rasgo característico de muchos narradores natos es una orientación hacia lo práctico. Con mayor constancia que el caso del Lescott, esto puede apreciarse, por ejemplo, en el Gotthelf, que daba consejos relativos a la economía agraria a sus campesinos. Volvemos a discernir este interés en Odier, que se ocupó de los peligros derivados del alumbrado a gas, así como el de Hebel, que introducía aleccionamientos de ciencias naturales en su pequeño tesoro. Todo ello indica la cualidad presente en toda verdadera narración, aporta de por sí, velada o abiertamente, su utilidad algunas veces en forma de moraleja, en otras en forma de indicación práctica o bien como proverbio o regla de vida. En todos los casos, el que narra es un hombre que tiene consejos para el que escucha. Y aunque hoy el saber consejo no suene pasado de moda, eso se debe a la circunstancia de una menguante comunicabilidad de la experiencia. Consecuentemente,
estamos desasistidos de consejo tanto en lo que nos concierne a nosotros mismos como a los demás. El consejo no es tanto la respuesta a una cuestión como una propuesta referida a la continuación de una historia en curso. Para procurárnoslo sería ante todo necesario ser capaces de narrarla, sin contar con que el ser humano solo se abre a un consejo en la medida en que es capaz de articular su situación en palabras. El consejo es sabiduría entretejida en los materiales de la vida vivida. El arte narrar se aproxima a su fin, porque el aspecto épico de la verdad, es decir, la sabiduría, se está extinguiendo, pero este es un proceso que viene de muy atrás, y nada sería más disparatado que confundirla con una manifestación de decadencia, o peor aún, considerarla una manifestación moderna. Se trata más bien de un efecto secundario de fuerzas productivas históricas seculares que paulatinamente desplazaron a la narración del ámbito del habla y que a la vez hacen sentir a una nueva belleza en lo que desvanece. 5. El más temprano indicio del proceso cuya culminación es o caso de la narración es el surgimiento de la novela a comienzos de la época moderna. Lo que distingue a la novela de la narración y de lo épico en su sentido más estricto es su dependencia esencial del libro. La amplia difusión de la novela solo se hizo posible gracias a la invención de la imprenta. Lo oralmente transmitible, el patrimonio de la épica, es de índole diferente a lo que hace a una novela. Al no provenir de ni integrarse en la tradición oral, la novela se enfrenta a todas las otras formas de creación en prosa como pueden ser la fábula, la leyenda e incluso el cuento. Pero sobre todo se enfrenta al narrar. El narrador toma lo que narra de la experiencia, la suya propia o la transmitida, la toma a su vez en experiencias de aquellos que escuchan su historia. El novelista, por su parte, se ha segregado. La cámara de nacimiento de la novela es el individuo en su soledad. Es incapaz de hablar en forma ejemplar sobre sus aspiraciones más importantes. Él mismo está desasistido de consejo e imposibilidad de darlo. Escribir una novela significa colocarlo inconmensurable en lo más alto al representar la vida humana, en medio de la plenitud de la vida, y mediante la representación de esa plenitud la novela informa sobre la profana carencia de consejo, del desconcierto del hombre viviente. El primer gran libro del género de Don Quijote ya enseña cómo la magnanimidad, la audacia, el altruismo de uno de los más nobles del propio Don Quijote está completamente desasistidos de consejo y no contienen ni una chispa de sabiduría. Sí, una y otra vez a lo largo de los siglos se intenta introducir aleccionamientos en la novela. Estos intentos acaban siempre produciendo modificaciones de la forma misma de la novela. Contrariamente, la novela educativa no se aparta para nada de la estructura fundamental de la novela. Al integrar el proceso social vital en la información de una persona, concede a los órdenes por el determinado la justificación más frágil que pueda pensar. Su legitimación está torcida respecto a su realidad. En la novela educativa, precisamente lo insuficiente se hace acontecimiento. 6. Es preciso pensar la transformación de las formas épicas como consumada en ritmos estables a los de los cambios, en ritmos comparables a los de los cambios que en el transcurso de cientos de milenios sufrió la superficie de la Tierra. Es difícil que las formas de comunicación humana se hayan elaborado con mayor lentitud y que con mayor lentitud se hayan perdido. La novela, cuyos inicios se remontan a la antigüedad, requirió cientos de años hasta toparse en la incipiente burguesía con los elementos que le sirvieron para florecer. Apenas sobrevenidos, estos elementos, la narración comenzó lentamente a retraerse a lo arcaico. Se apropió, en más de un sentido, del nuevo contenido, pero sin llegar a estar realmente determinado por este. Por otra parte, nos percatamos que con el consolidado dominio de la burguesía, que cuenta con la prensa como uno de los principales instrumentos del capitalismo avanzado, hace su aparición una forma de comunicación que, por antigua que sea, jamás incidió de forma determinante sobre la forma épica, pero ahora sí lo hace.
y se hace patente que sin ser menos ajena a la narración que la novela, se le enfrenta de manera mucho más amenazadora hasta llevarla a una crisis. Esta nueva forma de comunicación es la información. Villemessant, el fundador de Le Figaro, caracterizó la naturaleza de la información con una fórmula célebre. A mis lectores, solía decir, el incendio, que está entrecomillado, en un techo en Quartier Latín le es más importante que una revolución en Madrid. De golpe queda claro que ya no la noticia que proviene de lejos, sino la información que sirve de soporte a lo más próximo, cuenta con la preferencia de la audiencia, pero la noticia proviene de lejos, sea la especial de países lejanos o la temporal de la tradición. Disponía de una autoridad que le concedía vigencia aun en aquellos casos en que no se sometía a control. La información, empero, reivindica una pronta verificabilidad. Eso es lo primero que constituye su inteligibilidad de suyo. Inteligibilidad de suyo. A menudo no es más exacta que las noticias de siglos anteriores, pero mientras que estas recurrían de buen grado a los prodigios, es imprescindible que la información suene plausible. Por ello es irreconciliable con la narración escasez en que ha caído el arte de narrar se explica por el papel decisivo jugado por la difusión de la información. Cada mañana nos instruye sobre las novedades del orbe. A pesar de ello, somos pobres en historias memorables. Esto se debe a que ya no nos alcanza acontecimiento alguno que no esté cargado de explicaciones. Con otras palabras, casi nada de lo que acontece beneficia a la narración y casi todo a la información. Es que la mitad del arte de narrar radica precisamente en referir una historia libre de explicaciones. Ahí Lescaut es un maestro, piénsese en piezas como El engaño o El águila blanca. Lo extraordinario, lo prodigioso están contados con la mayor precisión sin imponerle al lector el contexto psicológico de lo ocurrido. Es libre de arreglárselas con el tema según su propio entendimiento y con ello la narración alcanza una amplitud de vibración que carece de información. 7. Lescaut se remitió a la escuela de los antiguos. El primer narrador de los griegos fue Heródoto. En el capítulo 14 del tercer libro de sus historias hay un relato del que mucho puede aprenderse. Trata de Psaménito. Cuando Psaménito, rey de los egipcios, fue derrotado por el rey persa Cambises, este último se propuso humillarlo. Dio orden de colocar a Psaménito en la calle por donde debía pasar la marcha triunfal de los persas. Además dispuso que el prisionero vea a su hija pasar como criada con el cántaro. Caminó a la fuente, mientras que todos los egipcios se dolían y lamentaban ante tal espectáculo. Psamiento se mantenía aislado, callado e inmóvil, los ojos dirigidos al suelo. Y tampoco se inmutó al ver pasar a su hijo con el desfile que lo llevaban a su ejecución. Pero cuando luego reconoció entre los prisioneros a uno de sus criados, un hombre viejo y empobrecido, solo entonces comenzó a golpearse la cabeza con los puños y a mostrar todos los signos de la más profunda pena. Esta historia permite recapitular sobre la condición de la verdadera narración. La información cobra su recompensa exclusivamente en el instante en que es nueva. Solo vive en ese instante, debe entregarse totalmente a él y en él manifestarse. No así la narración, pues no se agota. Mantiene sus fuerzas acumuladas y es capaz de desplegarse pasado mucho tiempo. Es así que Montaigne volvió a la historia del rey egipcio preguntándose ¿por qué solo comienza a alarmarse al divisar al criado? Y él mismo Montaigne responde porque estando tan saturado de pena solo requería el más mínimo agregado para derribar las presas que la contenían. Eso según Montaigne, pero asimismo podría decirse no es el destino de los personajes de la realeza lo que conmueve al rey por el ser suyo propio, o bien mucho de lo que nos conmueve en el escenario no nos conmueve en la vida. Para el rey, ese criado no es más que un actor, el gran dolor se acumula y solo irrumpe al alejarnos. La visión de ese criado significó la relajación. Heródoto no explica nada, su informe es absolutamente seco. Por ello, esta historia aún está
en condiciones de provocar sorpresa y reflexión. Se asemeja a las semillas de grano que encerradas en las milenarias cámaras impermeables al aire de las pirámides conservaron su capacidad germinativa hasta nuestros días. Órale. 8. Nada puede encomendar las historias a la memoria con mayor insistencia que la que contiene concisión que la sustrae del análisis psicológico, y cuando más natural sea esa renuncia a matizaciones psicológicas por parte del narrador, tanto mayor expectativa de aquella de encontrar un lugar en la memoria del oyente, y con mayor gusto tarde o temprano éste la volverá a su vez a narrar. Este proceso de asimilación que ocurre en las profundidades requiere un estado de distensión cada vez menos frecuente, así como el sueño es el punto álgido de la relajación corporal, el aburrimiento lo es de la relajación espiritual. Ay, ya me cansé. El aburrimiento es el pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia. Basta el susurro de las hojas del bosque para ahuyentarlo. Sus nidos, las actividades íntimamente ligadas al aburrimiento, se han extinguido en las ciudades y descompuesto también en el campo. Con ello se pierde el don de estar a la escucha y desaparece la comunidad de los que tienen el oído atento. Ay, qué cosas. Cuando está poseído por el ritmo de su trabajo, registra las historias de tal manera que es sin más agraciado con el don de narrarlas. Así se constituye, por tanto, la red que sostiene al don de narrar. Y así también se deshace hoy por todos sus cabos después de que durante milenios se anudara en el entorno de las formas más antiguas de artesanía. 9. La narración, tal como brota lentamente en el círculo del artesanado, el campesino, el marítimo y posteriormente también el urbano, es de por sí la forma similarmente artesanal de la comunicación. Hay que tomar agua. Ahorita voy a tomar agua. No se propone transmitir, como lo haría la información o el puro asunto en sí. Más bien lo sumerge en la vida del comunicante para proceder luego recuperarlo. Por lo tanto, la huella del narrador queda adherida a la narración, como las del alfarero a la superficie de su vasija de barro. El narrador tiende a iniciar su historia con precisiones sobre las circunstancias en que ésta le fue referida, o bien la presenta llanamente como experiencia propia. Lescaut comienza El engaño con la descripción de un viaje en tren durante el cual habría oído de parte de un compañero de trayecto los sucesos repetidos a continuación. En otro caso, rememora el entierro de Dostoyevsky, ocasión a la que atribuye su conocimiento de la heroína de su narración con motivo de la sonata Kreutzer. O bien evoca una reunión en un círculo de lectura en que se formularon los pormenores reproducidos en Hombres interesantes. De esta manera, su propia huella por doquier está a flor de piel en lo narrado, si no por haberlo vivido, por lo menos por ser responsable de la relación de los hechos. Por lo pronto, Lescaut mismo reconoce el carácter artesanal del arte de narrar. La composición escrita no es para mí un arte liberal, sino una artesanía. En consecuencia, no debe sorprender que se haya sentido vinculado a la artesanía, en tanto se mantenía ajeno a la técnica industrial. Tolstoy, necesariamente sensible al tema, en ocasiones toca el nervio del don de narración del Lescaut, como cuando lo califica de ser el primero en exponer las diferencias de progreso económico. Es curioso que se lea tanto a Dostoyevsky. En cambio, no termino de comprender por qué no se lee a Lescaut. Es un escritor fiel a la verdad. En su solapada e insolente historia, La pulga de acero, a medio camino entre leyenda y farsa, Lescaut rinde homenaje a la artesanía local rusa en la figura de los plateros de Tula. Resulta que su obra maestra, La pulga de acero, llega a ser vista por Pedro el Grande, que, merced a ello, se convence de que los rusos no tienen por qué avergonzarse de los ingleses. Quizá nadie como Paul Valéry haya jamás circunscrito tan significantemente
expresamente la imagen espiritual de esta esfera artesanal de la que proviene el narrador. Habla de las cosas perfectas de la naturaleza, como ser perlas inmaculadas, vinos plenos y maduros, criaturas realmente bien conformadas, y las llama la preciosa obra de una larga cadena de causas semejantes entre sí. La acumulación de dichas causas solo tiene en la perfección su único límite temporal. Antaño, esta paciente actuación de la naturaleza, dice Paul Valéry, era imitada por los hombres miniaturas, marfiles y extremas elaboradamente tallados. Piedras llevadas a la perfección al ser pulidas y estampadas, trabajos en laca o pintura producidos de la superposición de una serie de finas capas translúcidas. Todas estas producciones resultantes de un esfuerzo tan persistente están por desaparecer y ya han pasado el tiempo en que el tiempo no contaba. El hombre contemporáneo ya no trabaja en lo que no es abreviable. De hecho, ha logrado incluso abreviar la narración. Hemos asistido al surgimiento de short story, y eso que no ha visto ahorita las redes sociales, que, apartado de la tradición oral, ya no permite la superposición de las capas finísimas y translúcidas constituyentes de la imagen más acertada del modo y la manera en que la narración perfecta emerge de la estratificación de múltiples versiones sucesivas. 10. Valéry termina su reflexión con la frase: es casi como si la atrofia del concepto de eternidad coincidiese con la creciente aversión a trabajos de larga duración. Desde siempre el concepto de eternidad tuvo en la muerte su fuente principal. Por consiguiente, el desvanecimiento de este concepto habrá que concluir que tiene que haber cambiado el rostro de la muerte. Resulta que este cambio es el mismo que disminuyó en tal medida la comunicabilidad de la experiencia que trajo aparejado el fin del arte de narrar. Desde hace una serie de siglos puede entreverse cómo la conciencia colectiva del concepto de muerte ha sufrido una pérdida de omnipresencia y plasticidad. En sus últimas épocas este proceso se ha acelerado, y en el transcurso del siglo XIX la sociedad burguesa, mediante dispositivos higiénicos y sociales privados y públicos, produjo un efecto secundario, probablemente su verdadero objetivo subconsciente: facilitarle a la gente la posibilidad de evitar la visión de los moribundos. Morir era antaño un proceso público, altamente ejemplar en la vida del individuo. Piénsese en los cuadros de la Edad Media, en que el hecho de muerte se metamorfosea en trono, sobre el que se asoma aparentemente el pueblo a través de las puertas abiertas de par en par de la casa que recibe la muerte. Morir en el curso de los tiempos modernos es algo que se empuja cada vez más lejos del mundo perceptible de los vivos. En otros tiempos no había casa, apenas habitación en que no hubiese muerto alguien alguna vez. El medioevo experimentó también especialmente lo que en un sentido temporal expresó tan significativamente la inscripción del reloj solar Ibiza, Ultima Multis. Hoy los ciudadanos en espacios intocados por la muerte son flamantes residentes de la eternidad, y en el ocaso de sus vidas son depositados por sus herederos en sanatorios u hospitales, pero es ante nada en el moribundo que no sólo el saber y la sabiduría del hombre adquiere una forma transmitible, sino sobre todo su vida vivida. Y ese es el material del que nacen las historias. De la misma manera en que con el transcurso de su vida se pone en movimiento una serie de imágenes en la interioridad del hombre, consciente en sus nociones de la propia persona, y entre las cuales, sin percatarse de ello, se encuentra a sí mismo, así aflora de una vez en sus expresiones y miradas lo inolvidable, comunicando a todo lo que lo concierne esa autoridad que hasta un pobre diablo posee sobre los vivos que lo rodean. En el origen de lo narrado está la autoridad. 11. La muerte es la asociación de todo lo que el narrador puede referirse a ella y ella es quien le presta autoridad.
En otras palabras, sus historias nos remiten a la historia natural, en una de las más hermosas del incomparable Johann Peter Hebel. Esto es expresado de forma ejemplar. Aparece en el pequeño tesoro del amigo íntimo Renato. Se llama Inesperado Reencuentro y comienza con el compromiso matrimonial de un joven que trabaja en las minas de Falun. En vísperas de su boda, la muerte del minero lo alcanza en las profundidades de la galería. Aún después de esta desgracia, su prometida continúa siéndole fiel y vive lo suficiente como para asistir, ya convertida en una madrecita viejísima, a la recuperación en la galería perdida de un cadáver perfectamente conservado por haber estado impregnado de vitrolo verde y que reconoce como el cuerpo de su novio. Al cabo de este reencuentro, la muerte la reclama también a ella, dado que Hebel, en el transcurso de la historia, se ve en la necesidad de hacer patente el pasaje de los años. Lo resuelve con las siguientes líneas. Entretanto, la ciudad de Lisboa, en Portugal, fue destruida por un terremoto, y la guerra de los 7 años quedó atrás, y el emperador Francisco I murió, y la orden de los jesuitas fue disuelta, y Polonia dividida, y murió la emperatriz María Teresa, y Struensee fue ejecutado. América se liberó y las fuerzas conjuntas de Francia y España no lograron conquistar Gibraltar. Los turcos encerraron al general Stein en la cueva de los veteranos en Hungría y también el emperador José falleció. El rey Gustavo de Suecia conquistó la Finlandia rusa y la Revolución Francesa y la larga guerra comenzaron. También el emperador Leopoldo II acabó en la tumba. Napoleón conquistó Prusia y los ingleses bombardearon Copenhague y los campesinos sembraron y cegaron. Los molineros molieron y los herreros forjaron, y los mineros excavaron en pos de las vetas de metal en sus talleres subterráneos. Pero cuando los mineros de Falun en 1809, cierran comillas, jamás ningún narrador insertó en su relato más profundamente en la historia natural de Hebel con su cronología. Léase con atención. La muerte irrumpe en ella según turnos, tan regulares como el hombre de la guadaña en las procesiones que a mediodía detienen su marcha frente al reloj de la catedral. 12. Todo examen de una forma épica determinada tiene que ver con la relación que esa forma guarda con la historiografía. En efecto, hay que proseguir y preguntarse si la historiografía no representa acaso el punto de indiferencia creativa entre todas las formas épicas. Ya fui por un poquito de agua y así que ya estiré las piernas. En tal caso, la historia escrita sería a las formas épicas lo que a la luz blanca es a los colores del espectro. Es que fíjense, aquí tiene como faltas de ortografía y en vez de decir como, dice corno. No son tantas, pero unas es que yo me equivoco y otras que vienen aquí. Disculparán. Sea como fuere, de entre todas las formas épicas, ninguna ocurre tan indudablemente en la luz pura e incolora de la historia escrita como la crónica. En el amplio espectro de la crónica se estructuran las maneras posibles de narrar como matices de un mismo color. El cronista es el narrador de la historia. Puede pensarse nuevamente en el pasaje de Hebel, tan claramente marcado por el acento de la crónica, y medir sin esfuerzo la diferencia entre el que escribe la historia, el historiador, y el que la narra, es decir, el cronista. El historiador está forzado a explicar de alguna manera los sucesos que lo ocupan. Bajo circunstancia alguna puede contentarse presentándolos como muestras del curso del mundo, pero eso es precisamente lo que hace el cronista, y más expresamente aún su representante clásico, el cronista del medioevo, que fuera el precursor de los más recientes escritores de historia, por estar la narración histórica de tales cronistas basado en el plan divino de salvación que es inescrutable, se desembarazaron de antemano de la carga que significa la explicación demostrable. En su lugar aparece la exposición exegética que se ocupa
de un encadenamiento de eventos determinados, sino de la manera de inscribirla en el gran curso inescrutable del mundo. Da lo mismo si se trata del curso del mundo cotidiano por la historia sagrada o por la natural. En el narrador se preservó el cronista, aunque como figura transformada, secularizada. Lescop es uno de aquellos cuya obra da testimonio de este estado de cosas con mayor claridad. Tanto el cronista, orientado por la historia sagrada, como el narrador profano, tienen una participación tan intensa en este cometido que en el caso de algunas narraciones es difícil decir si el telar que la sostiene es el dorado de la religión o el multicolor de una concepción profana del curso de las cosas. Piénsese en la narración La Alejandrita, que transfiere al lector a ese tiempo antiguo en que las piedras en el seno de la Tierra y los planetas en las alturas celestiales aún se preocupaban del destino humano, no como hoy en el que tanto en los cielos como en la tierra todo ha terminado siendo indiferente al destino de los hijos del hombre, y de ninguna parte una voz les habla o les presta obediencia. Los planetas recientemente descubiertos ya no juegan papel alguno en los horóscopos, y una multitud de nuevas piedras, todas medidas y pesadas, de peso específico y de intensidad comparados, ya no anuncian ni nos aportan alguna utilidad. El tiempo en el que hablan con los hombres ha pasado. Tal como lo ilustra la narración del Lescop, es prácticamente imposible caracterizar unívocamente el curso del mundo. ¿Está acaso determinado por la historia sagrada o por la natural? Lo único cierto es que está en tanto curso del mundo fuera de todas las categorías históricas propiamente dichas. La época en la que el ser humano pudo creerse en consonancia con la naturaleza, dice Lescop, ha expirado. A esa edad del mundo, Schiller llamó el tiempo de la poesía ingenua. El narrador le guarda fidelidad y su mirada no se aparta de ese cuadrante ante el cual se mueve esa procesión de criaturas, y en la que, según el caso, la muerte va a la cabeza, o bien en el último y miserable rezagado. 13. Rara vez se toma en cuenta que la relación ingenua del oyente con el narrador está dominada por el interés de conservar lo narrado. El punto cardinal para el oyente sin prejuicios es garantizar la posibilidad de la reproducción. La memoria es la facultad épica que está por encima de todas las otras. Únicamente gracias a una extensa memoria, por un lado, la épica puede apropiarse del curso de las cosas y por el otro, con la desaparición de éstas, reconciliarse con la violencia de la muerte. No debe asombrar que para el hombre sencillo del pueblo, tal como se lo imaginara un día Lescop, el zar, la cabeza del mundo en que sus historias ocurren, disponen de la más vasta memoria. De hecho, nuestro zar y toda su familia gozan de una asombrosa memoria. Mnemosine, la rememoradora, fue para los griegos la musa de lo épico. Este nombre reconduce al observador a una encrucijada de la historia del mundo. O sea que, si lo registrado por el recuerdo, la escritura de la historia, representa la indiferencia creativa de las distintas formas épicas, así como la gran prosa es la indiferencia creativa de las distintas medidas del verso, su forma más antigua, la epopeya, incluye a la narración y a la novela merced a una forma de indiferencia. Cuando en el transcurso de los siglos la novela comenzó a salir del seno de la epopeya, se hizo patente que el elemento músico de lo épico en ella contenido, es decir, el recuerdo, se pone de manifiesto con una figura completamente diferente a la narración. El recuerdo funda la cadena de la tradición que se transmite de generación en generación. Constituye en un sentido amplio lo músico de la épica, abarca las formas músicas específicas de la épica y entre ellas se distingue ante nada aquella encarnada en el narrador. Funda la red compuesta en última instancia por todas las historias. Una se enlaza con la otra, tal como todos los grandes narradores y en particular los orientales gustaban señalar. En cada uno de ellos habita una Cheresade que en cada pasaje de su historia se le ocurre otra. Esta es una memoria épica y a la vez lo músico
de la narración. A ella hay que contraponer otro principio igualmente músico en un sentido más restringido que en primera instancia se esconde como lo músico de la novela, es decir, de la epopeya, aún indistinto de lo músico de la narración. En todo caso, se vislumbra ocasionalmente en las epopeyas, sobre todo en los pasajes festivos de las homéricas, como la conjuración de la musa que les da inicio. Lo que se anuncia en estos pasajes es la memoria eternizadora del novelista en oposición a la memoria transitoria del narrador. La primera está consagrada a un héroe, a una odisea o a un combate. La segunda a muchos acontecimientos dispersos. En otras palabras, es la rememoración en tanto musa de la novela lo que se separa de la memoria, lo músico de la narración. Una vez escindida la unidad originaria del recuerdo, a causa del desmoronamiento de la epopeya. 15. Ay, no sé cuánto falte. Nadie, dice Pascal, muere tan pobre que no se deje algo atrás. Sí, lo que vale ciertamente también para los recuerdos, aunque estos no siempre encuentran un heredero, el novelista toma posesión de este legado, a menudo no sin cierta melancolía, porque tal como una novela de Arnold Bennett pone en boca de los muertos, de ningún provecho le fue la vida real, a eso suele estar condenado el legado que el novelista asume. En lo que se refiere a este aspecto de la cuestión, debemos a George Lucas una clasificación fundamental al ver en la novela la forma trascendental de la apátrida. Según Lucas, la novela es a la vez la única forma que incorpora el tiempo entre sus principios constitutivos, el tiempo. Se afirma en la teoría de la novela, solo puede hacerse constitutivo cuando cesa su vinculación con la patria trascendental. Únicamente en la novela, sentido y vida se disocian y con ello lo esencial y temporal. Casi puede decirse que toda la acción interna de la novela se reduce a una lucha contra el poderío del tiempo, y de ello se desprenden las vivencias temporales de origen épico auténtico, la esperanza y el recuerdo. Únicamente en la novela ocurren un recuerdo creativo y pertinente al objeto y que en él se transforma. Aquí, la dualidad de interioridad y mundo exterior solo puede superarse para el sujeto si percibe la unidad de la totalidad de su vida desde las corrientes vitales pasadas y condensadas en el recuerdo. El entendimiento que concibe la unidad será el presentimiento intuitivo del inalcanzado y por ello inarticulable sentido de la vida. De hecho, el sentido de la vida es el centro alertador del cual se mueve la novela. Pero tal planteamiento no es más que la expresión introductoria de la desasistida falta de consejo con la que el lector se ve instalado en esta vida escrita. Por un lado, sentido de la vida, por la moraleja de la historia. Estas soluciones indican la oposición entre novela y narración, y en ellas puede hacerse la lectura de las posiciones históricas radicalmente diferentes de ambas formas artísticas. Si Don Quijote es la primera muestra lograda de la novela, quizá la más tardía sea Education Sentimentale. En sus palabras finales, el sentido con que se encuentra la época burguesa con el comienzo de su ocaso en su hacer y dejar de hacer, se ha precipitado como levadura en el recipiente de la vida de Frederick y Deslauriers, amigo de juventud. A ver, ay, ¿por qué? Ya se me durmieron las piernas. Ok, nos quedamos en el amigo de juventud. Rememoran su amistad juvenil. Ello hace aflorar una pequeña historia de cómo un día, a escondidas y medrosos, se presentaron en la casa pública de la ciudad natal, sin hacer más que ofrecer a la patrona un ramillete de flores que habría recogido en su jardín. 3 años más tarde se hablaba aún de esa historia, y uno al otro la contaban detalladamente, ambos contribuyendo a completar el recuerdo. Eso fue quizá lo más hermoso de nuestras vidas, dijo Frederick cuando terminaron. Sí, puede que tengas razón, respondió Deslauriers.
quizá fue lo más hermoso de nuestras vidas. Con este reconocimiento la novela llega a su fin, que en un sentido escrito es más adecuado a ella cualquier narración. De hecho, no hay narración alguna que pierda su legitimación ante la pregunta ¿cómo sigue? Por su parte, la novela no puede permitirse dar ese paso más allá que aquella frontera en la que el lector, con el sentido de la vida pugnado por materializarse en sus pensamientos, es por ello invitado a estampar la palabra fin debajo de la página. Aún me faltan 5 páginas y voy en el punto 15. Todo aquel que escucha una historia está en compañía del narrador, incluso el que lee. Participa de esta compañía, pero el lector de una novela está a solas y más que todo otro lector. Es que hasta el que lee un poema está dispuesto a prestarle la voz a las palabras en beneficio del oyente. En esta su soledad, el lector de novelas se adueña de su material con mayor celo que los demás. Está dispuesto a apropiarse de él por completo, a devorarlo, por decirlo así. En efecto, destruye y consume el material como el fuego, los leños en la chimenea. La tensión que atraviesa la novela mucho se asemeja a la corriente de aire que anima las llamas de la chimenea y aviva su juego. La materia que nutre el ardiente interés del lector en una materia seca. ¿Qué significa esto? Maurice Heyman llegó a decir, un hombre que muere a los 35 años es, en cada punto de su vida, un hombre que se muere a los 35 años. Esta frase no puede ser más dudosa, y es que exclusivamente por una confusión de tiempo, lo que en verdad se dice aquí es que un hombre que muere a los 35 años quedará en la rememoración como alguien que en cada punto de su vida muere a los 35 años. En otras palabras, esa misma frase que no tiene sentido para la vida real se convierte en incontestable para la recordada. No puede representar mejor la naturaleza del personaje novelesco. Indica que el sentido de su vida solo se descubre a su muerte. Pero el lector de novelas busca efectivamente personas en las que pueda efectuar la lectura de el sentido de la vida. Por lo tanto, sea como fuere, debe tener de antemano la certeza de asistir a su muerte, en el peor de los casos a la muerte figurada. En el fin de la novela, aunque es preferible la verdadera, ¿cómo le dan a entender que la muerte ya los acecha? ¿Una muerte perfectamente determinada y en un punto determinado? Esa es la pregunta que alimenta el voraz interés del lector por la acción de la novela. Por consiguiente, la novela no es significativa por presentar un destino ajeno e instructivo, sino porque ese destino ajeno, por la fuerza de la dama que lo consume, nos transfiere el calor que jamás obtenemos del propio. Lo que atrae al lector a la novela es la esperanza de calentar su vida helada al fuego de una muerte de la que lee. 16. Gorky escribió, Lescaut es el escritor más profundamente arraigado en el pueblo y está libre de toda influencia foránea. El gran narrador siempre tendrá sus raíces en el pueblo y sobre todo en su sector artesanos, pero según como los elementos campesinos, marítimos y urbanos se integran en los múltiples estadios de su grado de evolución económico y técnico, así se gradúan también múltiplemente los conceptos en el que el correspondiente caudal de experiencias se deposita para nosotros. Sin mencionar el que nada despreciable aporte de los del comerciante, que nada despreciable aporte de los comerciantes. El arte de narrar, lo suyo tuvo menos que ver con el incremento del contenido instructivo y más con el afinamiento de las astucias con que se hechiza la atención del que atiende. En el ciclo de historias Las Mil y Una Noches dejaron una honda huella. En suma, sin prejuicio del rol elemental que el narrar tiene en el buen manejo de los asuntos humanos, los conceptos que alberga el rendimiento de las narraciones son lo más variado. Lo que en Lescaut parece asociarse más fácilmente a lo religioso, en Hebel encaja mejor con las perspectivas pedagógicas de la Ilustración. En Poe aparece como tradición hermética. Encuentra un último asilo en Kipling, en el ámbito vital de los marinos y soldados coloniales británicos. Ello no impide la común levedad con la que todos los grandes narradores se mueven, como sobre una escala subiendo y bajando por los peldaños de su experiencia. Una escala que alcanza las entrañas de la tierra y se pierde entre las nubes. Sirve de imagen a la experiencia colectiva a la cual
aún el más profundo impacto sobre el individuo, la muerte, no provoca sacudida o limitación alguna. Y si no han muerto, ¿viven hoy todavía? Dice el cuento de hadas. Dicho género que aún en nuestros días es el primer consejero del niño, por haber sido el primero de la humanidad, subsiste clandestinamente en la narración. El primer narrador verdadero fue y será el contador de cuentos o leyendas. Cuando el consejo era apreciado, la leyenda lo conocía, y cuando el apremio era máximo, su ayuda era la más cercana. Ese era el apremio del mito. El cuento de hadas nos da noticias de las más tempranas disposiciones tomadas por la humanidad para sacudir la opresión depositada sobre su pecho por el mito. En la figura del tonto nos muestra cómo la humanidad se hace la tonta ante el mito. En la figura del hermano menor nos muestra cómo sus probabilidades de éxito aumentan a medida que se distancia del tiempo mítico originario. En la figura del que salió a aprender el miedo, nos muestra que las cosas que tenemos son escrutables. En la figura del sagaz nos muestra que las preguntas planteadas por el mito son simples, tanto como la pregunta de la esfinge. En la figura de los animales que vienen en auxilio de los niños en los cuentos, nos muestra que la naturaleza no reconoce únicamente su deber para con el mito, sino que prefiere saberse rodeada de seres humanos. Hace ya mucho que los cuentos enseñaron a los hombres, y siguen haciéndolo hoy a los niños, que lo más aconsejable es oponerse a las fuerzas del mundo mítico con astucia e insolencia. De esta manera el cuento polariza dialécticamente el valor, un subcoraje, es decir, la astucia, y supercoraje, la insolencia. El hechizo liberador de que se dispone el cuento no pone en juego a la naturaleza de un modo mítico, sino que insinúa su complicidad con el hombre liberado. El hombre maduro experimenta esta complicidad solo alguna que otra vez en la felicidad, pero al niño se le aparece por primera vez en el cuento de hadas y lo hace feliz. 17. Pocos narradores hicieron gala de un parentesco tan profundo con el espíritu del cuento de hadas como Lescaut. Se trata de tendencias alentadas por la dogmática de las iglesias greco-ortodoxas, como es sabido. En el contexto de esta dogmática juega un papel preponderante la especulación de Orígenes sobre la apocastasis, el acceso de todas las almas al paraíso, que fuera rechazada por la Iglesia romana. Lescaut estaba muy influido por Orígenes. Se proponía traducir su obra sobre las causas primeras, empalmando con la creencia popular rusa. Interpretó la resurrección no tanto como transfiguración, sino como desencantamiento. Semejante interpretación de Orígenes está basada en el peregrino encantado. En esta, como en otras muchas historias de Lescaut, se trata de una combinación de cuentos de hadas y leyendas bastante similar a la mezcla de cuento de hadas y la saga a la que se refiere Ernest Bloch cuando explica a su manera el ya mencionado divorcio entre el mito y el cuento de hadas, una mezcla de cuento de hadas y saga. Dice, contiene algo propiamente amítico, es mítica en su incidencia hechizante y estadística. Y aún así no está fuera del hombre. Míticas, en este sentido, son las figuras de corte taoísta, sobre todo las muy antiguas, como la pareja Filemón y Baucis, como salido de un cuento, aunque posando con naturalidad. Y esta situación se repite ciertamente en el mundo menos taoísta. Gotelf a ratos se extrae a la saga de la localidad del embrujo, salva a la luz de la vida propia al hombre que arde tanto dentro como fuera. Como salidos de un cuento, son los personajes que conducen el cortejo de las criaturas del Lescaut, los justos. Pablín figura el artista de los peluquines, el guardián de osos, el centinela bondadoso. Todos aquellos que encarnan la sabiduría, la bondad, el consuelo, el mundo, se apiñan en derredores del que narra. No puede dejar de reconocerse que la imagen de su propia madre los atraviesa a todos. Era de alma tan bondadosa, así la describe Lescaut,
que no era capaz de infligir el menor sufrimiento a nadie, ni siquiera a los animales. No comía ni carne ni pescado porque tal era la compasión que sentía por todos los seres vivientes. A veces mi padre se lo reprochaba. Pero ella contestaba: yo misma he criado a esos animalitos y son para mí como hijos míos. No iba a comerme a mis propios hijos. Tampoco comía carne en casa de los vecinos. Ok. Yo he visto a los animalitos cuando aún estaban vivos, explicaba. Son conocidos míos, no puedo comerme a mis conocidos. El justo es el portavoz de la criatura y a la vez su encarnación suprema. Adquiere con Lescop un fondo maternal que a veces se cree hasta lo mítico, con lo que hace peligrar la pureza de lo fantástico. Ay, Dios. Indicativo de esto es el protagonista de su narración, Cotín, el alimentador de Platonida. Dicha figura protagónica, el campesino Pisonsky, es hermafrodita. Durante 12 años su madre lo educó como mujercita. Sus partes viriles y femeninas maduran simultáneamente y su doble sexualidad se convierte en símbolo de hombre dios. Ya falta menos. Con ellos Lescop asiste a la culminación de criaturas y a la vez al tendido de un puente entre el mundo terrestre y el supraterrestre, pues resulta que estas figuras masculinas maternales y poderosamente terrestres que una y otra vez se apropian de una plaza en el arte fabulador del Lescop son arrancadas del dominio del impulso sexual en la flor de su fuerza, pero no por eso encarnan un ideal propiamente ascético. La continencia de estos justos tiene tan poco de privación que llega a convertirse en el polo opuesto elemental de la pasión desenfrenada, tal como el narrador la encamó en Lady Macbeth de Mzensk. Así como la extensión del mundo de las criaturas está comprendida entre Pauline y la mujer del comerciante, en la jerarquía de sus criaturas, Lescop no renunció a sondearlas en profundidad. 18. La jerarquía del mundo de las criaturas, encabezada por los justos, desciende escalonadamente hasta alcanzar el abismo de lo inanimado. Sin embargo, hay que tener en mente una circunstancia particular. La totalidad de este mundo de las criaturas no es vocalizado por la voz humana, sino por una que podríamos llamar como el título de una de sus magníficas narraciones, la voz de la naturaleza. Esta refiere a la historia del pequeño funcionario Filipovich, que mueve todos los hilos para poder hospedar en su casa a un mariscal de campo que está de paso en su localidad. Y lo logra. El huésped, inicialmente asombrado por lo interesante de la invitación, pasado un tiempo, cree reconocer en su anfitrión a alguien con quien ya se hubiera encontrado antes. Pero, ¿quién es? Eso no lo recuerda. Lo curioso es que el anfitrión no tiene intención de dejarse reconocer. En cambio, consuela diariamente a la alta personalidad asegurándole que la voz de la naturaleza no dejará de hablar un día y todo sigue igual hasta que el huésped, poco a poco, antes de proseguir su viaje, concede al anfitrión el permiso, pedido por éste, de hacerle oír, da voz a la naturaleza. En eso la mujer del anfitrión se aleja, para volver cuando el cuerno de caza de cobre relucientemente bruñido y se lo entrega a su marido. Este coge el cuerno, lo acerca a sus labios. Parece instantáneamente transformado. Apenas hubo inflado las mejillas, extraído el primer sonido potente como un trueno, el mariscal de campo exclamó: «¡Detente! Ya lo tengo, hermano. Ahora te reconozco. Tú eres el músico del regimiento de cazadores al que encomendé vigilar por su honorabilidad a un intendente bribón». «Así es, su señoría», respondió el amo de casa. Antes que recordárselo yo mismo preferí dejar hablar a la voz de la naturaleza. La manera en el que el sentido profundo de la historia se esconde detrás de su puerilidad nos da una idea del extraordinario humor del Lescop. Ese humor vuelve a confirmarse en la misma historia de manera aún más subréptica. Habíamos oído que el pequeño funcionario había sido delegado para vigilar por su honorabilidad a un intendente bribón.
Eso es lo que se dice al final en la escena del reconocimiento, pero apenas iniciada la narración, oíamos lo siguiente sobre el anfitrión. Todos los habitantes de la localidad conocían al hombre y sabían que no gozaba de un rango de importancia, que no era funcionario estatal. A ver, se me perdió la línea. Todos los habitantes de la localidad conocían al hombre y sabían que no gozaba de un rango de importancia, que no era ni funcionario estatal ni militar, sino apenas un insignificante inspectorcillo en la administración de víveres, donde junto a las ratas roía las galletas y las botas estatales, con lo que, pasado el tiempo, llegó a juntar lo suficiente como para instalarse en una bonita casa de madera. Como puede verse, esta historia colocada en su justo lugar a la tradicional simpatía que une a los narradores con pillos y bribones, toda la literatura picaresca de testimonio da a ello, tampoco reniega de ello en las cumbres del género personajes como Sundelsfrieder, Sundelleiner y Dieter, el Rojo. Son los que con mayor fidelidad acompañan a un Hebel. No obstante, también para Hebel, el justo tiene el papel protagónico en el Tertrum Mundi. Aquí está escrito con H, E, B, E, L. Puede ser Hebel o Hebel. Pero por no haber nadie que esté a la altura de este papel, este pasa de uno a otro. Ora es el vagabundo, ora el trapichero judío, ora el tonto, quien salta a asumir el papel. Se trata siempre de caso en caso en una actuación extraordinaria de una improvisación moral. Hebel es un casuista. Por nada del mundo se solidariza con principio alguno, aunque tampoco rechaza ninguno porque cualquiera de ellos podría llegar a convertirse en instrumento del justo. Compárase con la actitud del Scop. Soy consciente. Escribe en, conmovido por la sonata Kreutzer, de mi línea de pensamiento o de que mi línea de pensamiento está más fundada en una concepción práctica de la vida que en una filosofía abstracta o una moral elevada. Sin embargo, no por ello estoy menos inclinado a pensar cómo lo hago. Por lo demás, las catástrofes morales del Scop guardan la misma relación con los incidentes morales de Hebel, que de la gran corriente silenciosa del Volga, con el precipitado y charlatán arroyo que mueve el molino, entre las narraciones históricas del Scop existen muchos en las que las pasiones puestas en movimiento son tan aniquiladoras como la cólera de Aquiles o el odio de Hagen. Es asombrosa la manera terrible en la que el mundo de este autor puede llenarse de tinieblas, así como la majestad con la que el mal se permite allí alzar su cetro. El Scop, este sería uno de los pocos rasgos en que coincide con Dostoyevsky, ostensiblemente conoció estados de ánimos que mucho lo acercan a una ética antimómica. Las naturalezas elementales de sus narraciones de los viejos tiempos se dejan llevar por su pasión desenfrenada hasta el final. Pero precisamente este final es el de los míticos, es el que los místicos tienden a considerar como punto en el que la acabada depravación se toma en santidad. Ay, sí, como Rasputín, ¿no? 19. Cuando más profundamente el Scop desciende en la escala de las criaturas, tanto más evidente es el acrecentamiento de su perspectiva a la de la mística. Por lo demás, y como podría verse, mucho habla a favor de que también aquí se conforma un rasgo que reside en la propia naturaleza del narrador. Ciertamente solo pocos osaron internarse en las profundidades de la naturaleza inanimada, y en la reciente literatura narrativa poco hay que con la voz del narrador anónimo anterior a todo lo escrito pueda resonar tan audiblemente como la historia. La Alejandrita del Scop trata de una piedra, el piropo. Desde el punto de vista de la criatura, la pétrea es la capa más inferior, pero ya nada más faltan 2 hojas. Para el narrador está directamente ligada a la superior. A él le está dando a atisbar en esta piedra semipreciosa el piropo,
una profecía natural de la naturaleza petrificada e inanimada referida al mundo histórico en el que vive. Es el mundo de Alejandro II, el narrador, o mejor dicho, el hombre al que atribuye el propio saber. Es un orfebre de la piedra llamado Wenzel, y que llevó su oficio a niveles artísticos apenas inimaginables. Se lo puede colocar junto a los plateros de Tula y decir que, de acuerdo a Lescaut, el artesano consumado tiene acceso a la cámara más recóndita del reino de las criaturas. Es una enmarcación de lo piadoso. De este orfebre se cuenta, de pronto cogió mi mano, la mano en que tenía el anillo, y la alejandrita, que, como he sabido, da destellos rojos bajo iluminación artificial, y exclamó: «Mirad, he aquí la piedra rusa profética». Oh, siberiana taimada, siempre verde como la esperanza, y sólo cuando llegaba la tarde e inundaba de sangre. Así fue desde el origen del mundo, pero durante mucho tiempo se escondió en el interior de la tierra y no permitió que se la descubriese hasta que llegó a Siberia, un gran hechicero, un mago, para encontrarla justo el día en que el zar Alejandro fue declarado mayor de edad. ¿Qué disparates dice?, le interrumpí. Esa piedra no fue descubierta por ningún hechicero, sino por un sabio llamado Nordenskiold. Un hechicero, le digo, un hechicero, gritaba Wenzel a toda voz. No tiene más que fijarse en la piedra. Contiene una verde maña y una tarde sangrienta, y ese es el destino del noble zar Alejandro. Dichas esas palabras, el viejo Wenzel se volvió hacia la pared, apoyó su cabeza sobre el codo y comenzó a sollozar. Difícilmente podríamos acercarnos más al significado de esta importante narración que esas pocas palabras de Paul Valéry escribiera en un contexto muy alejado de este. Al considerar a un artista, dice: la observación artística puede alcanzar una profundidad casi mística. Los objetos sobre los que se posa pierde su nombre. Sombras y claridad conforman un sistema muy singular, plantean problemas que les son propios y que no caen en la órbita de ciencia alguna, ni provienen de una práctica determinada, sino que deben su existencia y valor exclusivamente a ciertos acordes que entre alma, ojo y mano se instalan en alguien nacido para aprenderlos y conjurarlos en su propia interioridad. Con estas palabras, alma, ojo, mano son introducidos en el mismo contexto. Su interacción determina una práctica, pero dicha práctica ya no es habitual. El rol de la mano en la producción se ha hecho más modesto y el lugar que ocupa en el narrador está desierto. Y es que en lo que respecta a su aspecto sensible, el narrar no es de ninguna manera obra exclusiva de la voz. En el auténtico narrar, la mano, con sus gestos aprendidos en el trabajo, influye mucho más. Apoyado de múltiples formas lo pronunciado. Esa vieja coordinación de alma, ojo y mano que emerge de las palabras de Valéry es la coordinación artesanal con que nos topamos siempre que el arte de narrar está en su elemento. Podemos ir más lejos y preguntarnos si la relación del narrador con su material, la vida humana, no es de por sí una relación artesanal, si su tarea no consiste precisamente en elaborar las materias primas de la experiencia, la propia y la ajena, de forma sólida y útil y única. Se trata de una elaboración de la cual el proverbio ofrece una primera noción, en la medida en la que lo entendemos como ideograma de una narración. Podría decirse que los proverbios son ruinas que están en un lugar de viejas historias y donde, como la hiedra en la muralla, una moraleja trepa sobre un gesto. Así considerado, el narrador es admitido junto al maestro y al sabio. Sabe consejos, pero no para algunos casos como el proverbio, sino para muchos como el sabio. Y ello porque le está dado recurrir a toda una vida. Por lo demás, una vida que no solo incorpora la propia experiencia, sino, en no pequeña medida, también la ajena. Ya nada más falta una hoja. En el narrador, lo sabido de oídas se acomoda junto a lo más suyo. Su talento es de poder narrar su vida y su dignidad.
la totalidad de su vida. El narrador es el hombre que permite que las suaves llamas de su narración consuman por completo la mecha de su vida. En ello radica la incomparable atmósfera que rodea al narrador, tanto en Lescaut como en Hauff, en Poe como en Stevenson. El narrador es la figura en la que el justo se encuentra consigo mismo. Fin. Muchas gracias por acompañarme a leer. De lo contrario, me hubiera dado flojera.